Hola, seguimos con una conferencia titulada Estrellas Reales de Persia, Ángeles y Vigías del Firmamento, realizado por Pablo Iwawiński, graduado en Astrología Tradicional y Psicología Clínica. Se especializa en métodos medievales y renacentistas. Es miembro de la Astrological Society y de ISCA y posee el grado de Master Astrologer y ejerce la docencia en el Centro Astrológico de Chile. Que lo disfrutéis. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los asistentes por estar hoy día presentes. Agradezco también muy especialmente a la organización del 39º Congreso Ibérico de Astrología por volverme a abrir las puertas en esta nueva edición. Agradecimiento entonces muy especial para todo el equipo, para Leix, para Esther, para todos los demás. Y sin más preámbulos, vayamos con la presentación de esta ponencia, que se intitula Las estrellas reales de Persia, ángeles y vigías del firmamento. Les voy a compartir acá la presentación del Power y vamos con eso. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en un mundo del que pocas veces se habla. Es un periodo histórico en el desarrollo de la astrología tradicional, del que se sabe poco debido a la falta de fuentes escriturarias suficientes. Hay algunas, pero poquitas, ¿no? Hablamos, como es obvio por el título, del imperio persa, del mundo del imperio aqueménida. Y ese mundo, poco conocido, hace de bisagra para la astrología helenística y su traspaso a convertirse en astrología medieval. Está justo entre medio, antes de que iniciase la Edad Media propiamente tal, o a comienzos de esta, antes de la aparición del Islam, de hecho, los persas, en el Imperio Aqueménida, habían adoptado la astrología que ya estaban desarrollando y ampliando los griegos, los romanos, pero también aquella astrología que provenía de fuente babilónica. Recordemos que el mundo persa se encuentra justamente al lado oriental de lo que antiguamente fue Babilonia, que es la cuna, como todos sabemos, de la astrología. Pero esa astrología era de carácter observacional, era una astrología que no tenía mapas o cartas astrales, sino que consistía en la observación directa del cielo por parte de los sacerdotes en las terrazas de los zigurats, de estas famosas pirámides escalonadas que caracterizaron a las culturas de Mesopotamia, tanto Sumeria, Asiria, Acadia como Babilonia. Bien, al lado oriental se desarrolla el zoroastrismo. El zoroastrismo es la religión propiamente persa, ¿no? Es la religión originaria del imperio aqueménida y de sus antecesores también. Surge con Zoroastro, también conocido como Zaratustra, una suerte de profeta iranio que viene a enseñar una forma primitiva en ese momento, originaria, de monoteísmo. Ahura Mazda es el nombre que en los cánticos de Zoroastro, los gatas, ¿no? Se utiliza para denominar al Dios uno. Sin embargo, este Dios uno o supremo tiene bajo él una serie de jerarquías angélicas, divinas, podríamos decir, a partir de las cuales se van a desarrollar con posterioridad ciertas teologías, como por ejemplo el judaísmo, que toma la misma idea de ángeles y de ciertas jerarquías celestes a partir de lo que ya había sido desarrollado previamente en el mundo persa. Entonces, vía judaísmo también lo va a heredar el cristianismo y posteriormente el islam. Bueno, veamos un poquito sobre la antigua Persia. El imperio Aquimedia del que estábamos hablando es probablemente el origen, ¿no? de toda esta cultura y del zoroastrismo en particular, porque presuntamente Zoroastro habría estado a los inicios del imperio Aquimenida o un poco antes. No está clara su fecha o año siquiera de nacimiento, no se sabe, pero se especula que podría ser un poquito antes del inicio del imperio Aquimenida en el 550 a.C. Algunos lo hacen anteceder incluso 1000 años antes de Cristo, pero no se sabe realmente.
Ahora, el imperio aqueménida acaba en el 312 a.C., luego le sigue el imperio seleucida, que acaba en el 247 a.C., le sucede el imperio parto, que acaba en el 224 a.C., ese fue breve, como se pueden dar cuenta, y finalmente el imperio sasánida, que llega hasta el 651 a.C., cuando se producen las grandes conquistas islámicas por parte de los árabes en dicha zona y la conversión más bien forzada a la religión del Corán. Este que estamos viendo en la imagen es Zaratustra o Zoroastro, el gran profeta del Islam. Y lo que veíamos anteriormente es lo que se llama el Fravashi, ¿no? Que representa al alma elevándose con alas y cola de buitre hacia los cielos, de vuelta, ¿no? Al firmamento, de vuelta al seno divino. Pero también el Fravashi, como lo vamos a ver, representa un tipo de entidad espiritual, una suerte de ángel también. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Que estoy haciendo como introducción con el tema de las cuatro estrellas reales de Persia? Bien, la cuestión es la siguiente. Nosotros los astrólogos, como sabemos, trabajamos con estrellas fijas, al menos en la tradición astrológica siempre se hizo así. Es uno de los ítems medio descuidados en astrología, la verdad, porque no todo astrólogo utiliza las estrellas fijas, a pesar de que están allí, muy visibles cada noche, y que brillan con una potencia inusitada. Dentro de la tradición se utilizan las 115 estrellas, ¿no? Hay muchas más. Normalmente en una noche despejada se alcanzan a visualizar entre 2.500 a 3.000 estrellas, dependiendo del sector del cielo en que uno esté, ¿no? Y del hemisferio. Pero son bastantes, ¿no? Son alrededor de 3.000 estrellas por noche en cualquier punto del planeta. Sin embargo, se utilizan solo 115 porque son esas las más brillantes. Y justamente por ser las que tienen mayor magnitud aparente, así se llama en astronomía aquello, bueno, son las que tienen relevancia astrológica, utilización predictiva. Pero de estas 115 hay grupos especiales, como por ejemplo las 15 estrellas Begenias, que son las primeras en aparecer cuando anochece, porque son justamente las 15 más potentes en luminosidad. Y luego está otro grupito más pequeño, que es del que vamos a hablar hoy día, las cuatro estrellas reales de Persia. Y digo de Persia porque el estatus especial que adquirieron estas cuatro estrellas surge justamente en el mundo aqueménida, en el antiguo imperio persa, el primero de los cuatro que nombré, y luego se traslada a través de las distintas dinastías y sucesiones hasta que finalmente caen los persas, producto de las invasiones de los musulmanes. Y el zoroastrismo, en ese momento, esa religión de Ahura Mazda, el primer monoteísmo, entra en declive. Aclaro igual que sigue existiendo esa religión, pero es muy minoritaria dentro del territorio persa que corresponde al actual Irán, ¿no? En el norte de Irán, una zona muy montañosa, ahí están los últimos templos del fuego de los sacerdotes zoroastrianos, y hay una comunidad muy importante, además, exiliada, que vive actualmente en Mumbai, en esta ciudad puerto del occidente de la India. Llegaron hasta allá y ahí hay una comunidad mucho más numerosa. Se les conoce a ellos como los Parsis. En ese mundo, en el marco de esa cultura y de esa religiosidad, surge esta idea, probablemente heredada en todo caso de sus vecinos babilónicos, que quedaban, ¿no es cierto? Babilonia queda hacia el poniente de Persia. Bueno, de ese mundo de donde se desarrolló originalmente la astrología, por astrología observacional, todavía en ese momento en Babilonia no había mapas estelares o cartas astrales, sino que eran sacerdotes que observaban directamente el cielo por las noches y hacían predicciones, ¿no? Y las registraban en las tablillas cuneiformes. Bueno, de allí probablemente, de ese entorno surge este estatus especial de las cuatro estrellas reales de Persia, de las que vamos a hablar hoy día. Son cuatro estrellas muy especiales, porque eran las que alrededor del 3000 antes de Cristo estaban alineadas más o menos, no exactamente, pero más o menos, muy cerca de los dos puntos equinocciales y los dos puntos solsticiales, esta cruz cardinal, ¿no? Que está marcada en los cielos y que determina los signos cardinales dentro de nuestro zodíaco tropical, con el que trabajamos en la astrología occidental normalmente, ¿no? Entonces, es en ese contexto de origen babilónico, pero luego heredado por los persas de la dinastía aqueménida, donde estas
cuatro estrellas muy antiguas, ¿no? Terminan teniendo un estatus bien especial, porque se transforman en protectoras del reino, protectoras de las dinastías reales de Persia, y suelen entenderse como especies de seres divinos, ¿m? De seres angélicos, como veremos, que transmiten su poder y su influencia benéfica para proteger al reino persa. Vuelvo aquí con la presentación. Entonces es allí donde se van a desarrollar estas ideas que, insisto, están en un intersticio, se encuentran en un periodo intermedio, porque antes de los persas está el desarrollo de la astrología helenística, la astrología grecorromana, y posteriormente a los persas está el desarrollo de la astrología medieval. Entre medio están ellos. ¿Y cuál es el problema con la astrología persa? Que tenemos muy poca evidencia escrituraria de cómo se practicaba. Hay muy pocos textos que hayan sobrevivido. Y esto debido justamente a la destrucción sistemática de la cultura persa por parte de distintas invasiones, pero especialmente de la invasión que sufrieron a manos de los musulmanes y la posterior islamización, que por desgracia, ¿no? Generó un declive de la cultura zoroastriana y se destruyeron a propósito, se quemaron muchísimos textos, incluidos los de los astrólogos persas. Entonces hay muy pocas cosas, hay algunas menciones, algunos restos de antiguos papiros escritos en la lengua pahlavi, que es el persa medio, el que se hablaba durante el imperio sasánida, el último de estos cuatro. Hay algunas cosas por ahí, pero pocas, ¿ya? Muy pocas. Y por lo tanto se ha tenido que ir reconstruyendo esa historia a retazos. Y es muy difícil realmente de conseguir una fotografía integral de lo que fue esa astrología. Bien, aquí tenemos una tablilla en cuneiforme de origen babilónico, rescatada de los yacimientos arqueológicos de Irak. Y lo interesante de esta tablilla en particular, que es la tablilla número 89551, que está en el Museo de Kelsey, en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, es que es una tablilla que entrega un listado de estrellas Sikpu. ¿Mm? Sikpu se le llamaba en la lengua babilónica a las estrellas que culminan, a las estrellas que se elevan mucho en el cielo y que alcanzan a cruzar a través del meridiano local, ¿verdad? Este círculo imaginario que atraviesa desde el este hasta el cenit, del cenit baja al oeste y del oeste baja hasta el nadir y del nadir vuelve a subir hasta el punto oriental. Ese es el meridiano local o meridiano astronómico o meridiano celeste también se le conoce. Y las estrellas, estas eran estrellas que cortaban o cruzaban en su arrastre primario por la esfera celeste, cortaban arriba, una parte cercana, digamos, al cenit, no exactamente ahí, pero cercana. Entonces se les llamaba estrellas Sikpu y los sacerdotes de Babilonia las utilizaban principalmente para ir midiendo los tiempos, para ir estableciendo las horas del día y de la noche, sobre todo las de la noche, como es evidente, porque para el día tenían al sol, y con eso se lograba regularizar la medición del tiempo con propósitos tanto civiles como religiosos. Y en estas tablillas y en los listados de estrellas Sikpu ya aparecen mencionadas algunas estrellas con estatus especial, entre ellas las cuatro estrellas reales de Persia que nos convocan hoy día. Y son estas, son Aldebarán, Regulus, Antares y Fomalhaut. Las fotografías que estamos observando en pantalla son reales, por cierto, de cada una de estas cuatro estrellas. Y vuelvo a repetir que tenían ese rol protector y que entre ellas, más o menos, porque no exactamente, se encuentran en aspectos de cuadratura, a 90 grados de las dos próximas que tienen, digamos así, a izquierda y derecha, podríamos mencionarlo para que se entienda, y la que tienen al frente en oposición a 180 grados. No son realmente cuadraturas u oposiciones exactas, salvo hay un par de casos donde sí, pero como vamos a ver más adelante, en realidad no forman exactamente una cruz, ¿no? Pero son aproximaciones porque, como les mencioné, hacia el 3000 antes de Cristo, esto es la época de la formación, de
la cultura proto-sumeria, o sea, es muy, muy, muy antiguo. Ahí coincidían más o menos con los solsticios y los equinoccios, es decir, con el cero de Aries, el cero de Cáncer, el cero de Libra y el cero de Capricornio, ¿no? Pero luego, por precesión de los equinoccios, como sabemos, a razón de 1 grado zodiacal cada 72 años aproximadamente, se fueron corriendo en su longitud eclíptica y hoy día obviamente no están coincidiendo para nada con solsticios y equinoccios. Bien, estas 4 estrellas están situadas actualmente en el entorno de determinadas constelaciones. Ojo con esto, constelaciones, no signos zodiacales. Así que los glifos que vemos arriba, los glifos zodiacales en realidad son glifos constelacionales. Hay que adoptarlos y pensarlos de esa manera para el propósito de esta ponencia. ¿Por qué hablamos de astrología aquí sideral? Estamos hablando de estrellas fijas y por lo tanto lo que corresponde, al menos para los propósitos de esta presentación, es entenderlas en sus posiciones celestes dentro de la constelación a la que pertenecen. Aldebarán, la primera a la izquierda, es una constelación, perdón, es una estrella, digo, de la constelación de Tauro. Y Aldebarán significa en árabe la que sigue, la estrella que sigue, y se refiere a que sigue a las Pléyades, porque está muy cerca, ¿no? Tauro, y luego están las Pléyades ahí encimita. Y está actualmente, por longitud eclíptica, a los 10 grados con 07 minutos de arco de Géminis. Es la estrella guardiana de Oriente, del este, de esa dirección cardinal. Luego tenemos a Regulus, que está en la constelación de Leo, es el corazón del león, de hecho. Esa es la estrella más brillante de la constelación, la estrella Alfa. Regulus, el nombre proviene del latín, significa pequeño rey, y se encuentra actualmente a los 0 grados con 09 minutos de arco de Virgo, y es la estrella protectora de la dirección norte. Luego tenemos a Antares, que se encuentra en el corazón del Escorpión, esa es su constelación, y Antares tiene un nombre griego que significa contraria o bien opositora a Marte, anti-Ares, por la contracción Antares, ¿no? Se encuentra a los 10 grados con 6 minutos de Sagitario y es la estrella guardiana de la dirección poniente, el oeste. Y finalmente tenemos el caso de Fomalhaut, que está en la constelación de Piscis Austrinus, del pez austral, pero muy, muy próxima a Acuario, encima de Acuario en realidad. Y en la antigüedad estas dos constelaciones no se distinguían muy bien. Y de hecho la constelación de Acuario era un poco más grande de lo que es hoy día y por lo tanto antaño, en época persa, Fomalhaut realmente formaba parte de la constelación de Acuario y no de Piscis Austrinus como es en la actualidad de acuerdo a las clasificaciones astronómicas en vigencia. Fomalhaut entonces tiene un nombre de origen árabe también y significa boca de ballena. Estas 4 estrellas funcionaron entonces como protectoras del mundo persa. Veamos un poquito sobre sus propiedades y desde su significación también, ¿no? Aldebarán, los persas le llamaban Tashetar. Era, como les dije, el guardián del este, estaba vinculada al equinoccio de primavera, hace unos 5.000 años atrás. Desde el punto de vista cabalístico, es la estrella que corresponde al arcángel Mijael, al arcángel Miguel. Y ya vamos viendo entonces que hay una asociación entre estrellas y ángeles. Siempre la hubo. Y tiene una naturaleza esencial de Marte. Anuncia inteligencia, elocuencia, popularidad, firmeza, coraje, ferocidad, tendencia a la sedición, honores y posición social, poder y riqueza conseguidos en virtud de terceros, inestabilidad social, peligro de violencia y enfermedad. Esto obviamente cuando está en conjunción con algún punto relevante de la natividad, sea este uno de los 7 astros del septenario clásico o bien una cúspide, el ascendente, el medio cielo, por ejemplo.
Después tenemos a Regulus, cuyo nombre en el antiguo idioma pahlavi persa no era Venant. Es el guardián del norte, está asociada o estaba asociada al solsticio de verano hace 5.000 años. Representa al arcángel Rafael en los cielos y es de la naturaleza combinada de Marte y Júpiter. Produce violencia, destructividad, honor militar fugaz, éxito, ideales superiores y fortaleza de espíritu, magnanimidad y generosidad, amor por el poder, ambición, deseos de mando, autonomía e ímpetu independentista. Luego está Antares, que se llamaba Satevis en el antiguo mundo persa. Era el guardián del oeste, estaba vinculada con el equinoccio de otoño, representa en los cielos al arcángel Uriel y tiene una naturaleza combinada de Marte y Júpiter también. Anuncia un carácter malévolo, peligro de fatalidad, destrucción, liberalidad, mentalidad amplia, malos presagios, temeridad y voracidad, terquedad y obstinación. También implica riquezas u honores que no perduran. Y finalmente está el caso de Fomalhaut, que se llamaba Ashtorang en la lengua pahlavi. Es el guardián de la dirección sur. Estaba vinculada al solsticio de invierno hace 5.000 años. Representa al arcángel Gabriel en los cielos y es de la naturaleza combinada de Venus y Mercurio. Otorga grandes y duraderos honores, éxito y buena fortuna, buena reputación, una fama perdurable, reconocimiento público, aunque también una malevolencia de alcances sublimes, se dicen algunas fuentes. Podríamos decir que de todas estas 4 estrellas, Fomalhaut podría ser la más benéfica, justamente porque su naturaleza combinada es venusina, la principal, y mercurial, la secundaria. O sea, tiene un benéfico como naturaleza fundamental. Veamos entonces lo que yo les mencionaba. Las longitudes eclípticas de las 4 estrellas reales de Persia no forman exactamente cuadraturas y oposiciones respectivas con total precisión, pero andan cerca, bastante cerca. Aquí podemos ver esta representación gráfica en donde si trazamos la cruz imaginaria que las une, ahí está, podemos darnos cuenta de que al centro no se forman 4 ángulos exactos de 90 grados, sino que hay 2 ángulos que son menores a 90 y 2 que son mayores. Pero, sin embargo, hay una cercanía, ¿no?, que permitía que esta cruz estuviese asociada con solsticios y equinoccios, como lo mencioné anteriormente, y también con las 4 direcciones cardinales. Y esto último es muy importante porque, como protectoras de los antiguos reinantes y dinastías de Persia, ellas eran las guardianas de las 4 puertas celestiales, de los 4 puntos cardinales en el cielo. Y simbólicamente hablando, entonces, son como 4 vigías y como 4 centinelas también, que custodiaban las 4 direcciones para que no penetrasen las influencias maléficas dentro del imperio persa. Hay que meterse un poquito en la mentalidad de estos astrólogos, ¿no?, para entender cómo es que ellos imaginaban a estas 4 estrellas. Les decía yo que Ahura Mazda era el nombre que Zoroastro le dio al dios único de su prédica, de su religión. Hormuz era otro de los nombres que se le da ya en Pahlavi, porque Ahura Mazda es el nombre que tiene en el antiguo persa con el que están escritas las escrituras sagradas de esta religión, ¿no?, lo que sería el Senda-Vesta. Y Hormuz sería el nombre que recibió después, con el tiempo, cuando esa lengua antigua fue derivando en el persa medio, ¿no?, de persa antiguo a persa medio. Entonces pasa a ser Hormuz, pero es lo mismo. Bajo Ahura Mazda están los Ameshas Pentas, que equivalen más o menos, a la idea de los arcángeles en el judeocristianismo. Debajo están los Yazatas, que serían más o menos como los ángeles, y más abajo aún los Fravashis, que son los ángeles de la guarda, que hay un Fravashi asignado a cada uno de nosotros, que era la imagen que yo mostré al principio. Era la imagen, a ver si aquí la puedo volver a mostrar. Denme un segundo y volvemos para atrás, cosa que la podamos volver a ver. Interesa mucho eso. ¿Mm? Veamos si lo logro. Ahí.
Ahí estoy retrocediendo, tengan un poquitito de paciencia, aquí está. Bien, entonces vamos a compartirla de nuevo. Y esto sería entonces un Fravashi, ¿no? Ahí está, uno de estos ángeles de la guarda. Y que de hecho funciona como símbolo fundamental para el zoroastrismo, así como está la cruz para los cristianos, la estrella de David para los judíos, ¿no? O la rueda del Dharma para los budistas, acá, el Fravashi para el zoroastrismo. Entonces, les decía yo que los antiguos persas entendían que existían jerarquías por debajo de Ahura Mazda, por abajo del Dios único, y esas entidades espirituales empezaron a estar asociadas con las estrellas por influencia del mundo babilónico, que estaba al lado, ¿no? Hacia el poniente. Entonces, en textos clave como el Avesta o el Denkard o el Pundahishin, que son textos zoroastrianos clásicos, se los menciona a estas entidades y se las vincula con las estrellas. Hay que mencionar alguna cosilla más también de esto. Para los antiguos astrólogos persas había una diferencia con respecto a cómo concebimos nosotros el tema de la relación entre planetas y cuerpos estelares. En la concepción zoroastriana del mundo, las estrellas, junto con las luminarias, Sol y Luna, son benéficas, son protectoras, ¿m? Son intrínsecamente benignas, son seres espirituales que se encargan de proteger y bendecir a la humanidad y a todas las criaturas vivientes. Son protectoras de la vida. En cambio, los 5 planetas, las 5 errantes, léase, ¿no es cierto?, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, son maléficas, son seres malignos que causan perjuicio, daño, sequía, guerra, pestilencias, hambrunas, etcétera, etcétera. Pues entonces, de todas las estrellas benéficas que tenía el mundo persa, estas 4, las estrellas reales, eran las mejores. Y esa astrología era diferente, justamente porque está en un intersticio, y sin embargo, trasladó muchas cosas al mundo de la astrología medieval. Los astrólogos persas hicieron grandes contribuciones. De partida, bueno, esta, ¿no? De tener a las 4 estrellas reales en un estatus muy especial. Y eso todavía se preserva, ¿no? Hasta el día de hoy lo podemos encontrar en la astrología tradicional, esa mención al menos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, gracias a los astrólogos persas es que tenemos técnicas predictivas de prognosis, ¿no? Que aportaron ellos y que las modificaron a partir de una fuente griega. Les voy a dar un par de ejemplos. Eh, la manera en que nosotros calculamos las revoluciones solares al día de hoy es de origen persa. Los griegos las calculaban muy distinto. Ellos realmente hacían que el sol estuviese dentro del signo del momento del nacimiento, pero solo dentro del signo, no en el minuto exacto, en el grado, minuto y segundo exacto, ¿no? Era solamente dentro del signo, pero al mismo tiempo tenía que estar la luna, y la luna era lo más importante, ahí sí, dentro del punto o lugar exacto en que tenía dentro de la natividad. Entonces tenía que estar el sol dentro del signo, del mismo signo solar, pero la luna tenía que estar además en el mismo sitio que tenía en el momento del nacimiento. Y esa es la carta que se utilizaba como revolución solar para hacer la predicción anual, ¿se fijan? Pero luego los persas toman eso y lo modifican. Son los astrólogos persas los que introducen esta idea de que dejamos fuera la luna y nos preocupamos del sol solamente, y va a ser el sol el que tiene que estar en una posición exactamente idéntica a la del momento del nacimiento. Y esas son las revoluciones solares que se utilizan luego en el mundo medieval, renacentista y también hasta el día de hoy, ¿verdad? Otro ejemplo de aporte de los astrólogos persas es el uso de la técnica predictiva de los regentes de la triplicidad. Los griegos y romanos utilizaban una división del periodo total de la vida en dos, una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad quedaba representada por el regente diurno de la triplicidad en cartas diurnas, o por el regente nocturno en cartas de secta nocturna. Y la segunda mitad por el otro, por el opuesto. Si era el diurno el primero, después venía el nocturno, viceversa. Si era el nocturno primero, después venía el regente de la triplicidad diurna.
Y esas eran las dos mitades. Y así se usaban los regentes de triplicidad para predecir cosas vinculadas con las cúspides de las casas, ¿no? Según el signo en que cayera cada cúspide, se tomaban esos regentes de triplicidad, el diurno y el nocturno. Pero los persas introducen un tercer elemento, que es el regente de triplicidad participante. Y ya dividen la longitud de la vida en tres tercios, no en dos mitades. Primer tercio para el regente de triplicidad que correspondiese a la secta de la carta. Luego venía el nocturno o diurno que complementaba al anterior, y el último tercio le correspondía al regente participante. Eso también es otro aporte persa. Hay otras cosas, pero no ese es el foco, digamos, de la presente ponencia. Pero lo menciono para que se entienda que los persas aportaron mucho al desarrollo de la astrología medieval, y sin embargo sabemos tan poco de esa astrología por la falta de textos que hayan sobrevivido a las quemas y destrucciones sistemáticas de las invasiones musulmanas. Vuelvo entonces a la presentación. Decíamos entonces que estas estrellas estaban asociadas entonces con yasatas, con ángeles. Y eso lo heredamos, como pudimos ver, en la asociación de las cuatro estrellas reales con los cuatro arcángeles tradicionales del cristianismo, ¿no? Y del judaísmo, ¿no? Entonces veíamos cómo cada una de estas estrellas se vincula de la misma manera en que en el antiguo mundo persa los yasatas o ángeles del zoroastrismo también aparecían estrechamente relacionados con las estrellas en general, que son, como ya lo dije, entidades benéficas, todas ellas. No es así, evidentemente, en la astrología tradicional actual, donde hay un tercio más o menos de estrellas beneficiosas, otro tercio de estrellas claramente malignas, y hay un tercio entre medio que son ambiguas, que tienen una mezcla de bien y de mal. Estoy simplificando mucho porque evidentemente en realidad las maléficas puras y las benéficas puras son mucho menos que un tercio, pero más o menos es una idea general. Pero vayamos a una fuente islámica para hablar sobre estrellas y ángeles, ¿no? Los dichos del profeta Muhammad están recogidos en los hadices. Y hay una colección de hadices que es el Sahih Muslim, en el hadiz 2996, donde dice lo siguiente: los ángeles fueron creados a partir de la luz. Miren lo que dice, fueron creados a partir de la luz. Los jinn, que son los genios de la tradición árabe, fueron creados a partir de una mezcla de fuego, fuego, no luz. Y Adán, la raza humana, fue creado a partir de lo que se te ha dicho. Se entiende ahí del barro, porque es lo que dice el Corán. Nos está indicando claramente que los ángeles fueron creados a partir de luz. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que en la antigüedad, en la época de la revelación coránica y antes también, la luz no existe más que de forma natural. No hay bombilla eléctrica, ¿verdad? No hay fuentes artificiales para producir luz. O es el fuego o es el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Entonces, cuando se dice que los ángeles fueron creados a partir de luz, hay que entender que no es la luz del fuego, porque ya se dijo acá que los genios, los jinn, fueron creados a partir de una mezcla de fuego. Luego el fuego queda excluido. ¿Cuál es la luz que nos queda? Evidentemente la del sol, la luna, las estrellas y los planetas. Fueron creados a partir de luz estelar, los ángeles. Son rayos de luz estelar y son mensajeros. Bajan y suben, como en la escalera de Jacob, portando justamente en su misma composición el principio fundamental de los astros con los que trabaja la astrología tradicional. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 7, a raíz del encarcelamiento del apóstol Pedro, se nos dice lo siguiente: y he aquí se le apareció un ángel del Señor y, ojo, una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Fue liberado. El detalle importante aquí es que cuando ingresa el ángel en la celda, una luz brilló ahí dentro. Nuevamente está la idea de que los ángeles son entidades luminosas. Y esto, que está en el Islam o que está en el cristianismo,
proviene de la fuente persa que les antecede, porque el zoroastrismo es anterior al desarrollo del judaísmo. Fue el primer monoteísmo de la historia. No fue realmente Abraham el padre del monoteísmo. Habría que decir que fue Zaratustra, Zoroastro, ¿no? Y la segunda carta de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo advierte a los creyentes que no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuevamente está la misma idea, ¿no? La luz asociada a los ángeles, pero tanto a los buenos y fieles ángeles de Dios como a los ángeles caídos también. Nos dice, de hecho, el Apocalipsis, repitiendo una idea que está en el Antiguo Testamento, que un tercio de las estrellas cayeron a la tierra, un tercio de ellas, ¿no? Son los ángeles caídos. Y los denominan estrellas que cayeron, un tercio. Y decíamos hace un momento que hay un tercio de estrellas maléficas, ¿no? Así como hay un tercio benéficas y otro tercio que es ambiguo o ambivalente. En una de las visiones del apócrifo libro de Enoc, famoso libro de Enoc, capítulo 43, versículos 1 a 4, se nos dice lo siguiente. Después vi otros relámpagos y estrellas del cielo. Vi como él, Dios, las llamaba por sus nombres y ellas le ponían atención. Y vi como ellas eran pesadas en balanzas justas, de acuerdo con su luminosidad, sus dimensiones y el día de su aparición. Y cómo su movimiento genera relámpagos. Esto es como astrología meteorológica, ¿se fijan? Como astrometeorología, que es la forma más antigua de astrología que se practicó allá en Mesopotamia. Estas estrellas entonces en su movimiento generan relámpagos, dice. Y vi su curso de acuerdo con el número de los ángeles y cómo se guardan fidelidad entre ellas. O sea, aquí está diciendo claramente que hay tantas estrellas como número de ángeles. Cada estrella es un ángel, ¿no? Le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró lo que estaba oculto. ¿Qué es eso? Me dijo. El Señor de los Espíritus te ha mostrado su parábola. Estos son los nombres de los santos que viven sobre la tierra y creen en el Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Podemos encontrar incluso en las fuentes apócrifas de los libros excluidos, en este caso un apócrifo veterotestamentario, la misma idea, pero todas ellas se están haciendo eco de una doctrina que es de origen persa, ¿m? De donde provienen las cuatro estrellas reales. Aquí vemos el famoso tetramorfos, los cuatro seres alados, que aparecen mencionados en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 14, para los que lo quieran ir a buscar, y también en fuente neotestamentaria, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 a 9. Son estos cuatro seres alados, uno con rostro de toro, aquí abajo a la derecha, del icono ortodoxo, otro con rostro de león, otro que es un ángel con rostro de ave, de águila, y otro que es un rostro humano, antropomorfo. Y este tetramorfos es también la manifestación de las cuatro estrellas reales de Persia, pero en un formato más, un formato más cristianizado. Porque recordemos que dijimos las constelaciones a las que pertenecían. Y si obviamos la precesión de los equinoccios, en el momento en que tanto signos como constelaciones coincidían, digamos allá por el siglo I antes de Cristo, nos encontramos con que las constelaciones y signos coincidentes son signos zodiacales fijos, son los signos fijos, los cuatro fijos, ¿no? Y los vemos acá, pues. Está el toro, Tauro, está el león, Leo, está el águila, que viene a reemplazar a Escorpio, porque no habría sido muy propio del cristianismo poner un escorpión al lado, se vería como un ángel maligno, así que usaron una constelación relativamente cercana a la de Escorpio, que es Áquila, la constelación del águila, que está en ese mismo sector del cielo, y pusieron ese en reemplazo, ¿no? Un águila. Y finalmente Acuario, que es un ser humano, ¿no es cierto? Es una constelación antropomorfa, el aguador, pues ahí está el rostro humano también al lado. Son las constelaciones y signos zodiacales fijos, ¿no?
Lo mismo, acá están los cuatro arcángeles que mencionamos anteriormente, Aldebarán como Miguel, Fomalhaut como Gabriel, Regulus como Rafael y Antares como Uriel. Entonces, estas cuatro estrellas reales de Persia son ángeles, son entidades divinas, inteligencias celestes al servicio de Dios que custodian las cuatro esquinas del cielo, norte, sur, este, oeste, formando entonces una especie de cruz en el firmamento y actúan entonces como vigías, como portaestandartes y como centinelas del firmamento. Si bien cómo se traspasa a través de la astrología árabe y medieval, la significación o predicción asociada con estas cuatro estrellas es medio maléfica en el caso de Antares, ambivalente en el caso de Aldebarán y Regulus, y decididamente benéfica en el caso de Fomalhaut. Pero no era esa la concepción que tenían los astrólogos persas. Entonces es muy interesante adentrarse en ese mundo tan desconocido, pero que lamentablemente tiene pocas fuentes, muy, muy pocas fuentes para consultar, porque son fragmentos de textos quemados los que han sobrevivido. Una real pena, la verdad, porque ahí se causó un gran daño a la astrología, porque hubiese sido muy interesante poder contar con mayor detalle en el conocimiento de esa cultura intermediaria entre la astrología helenística y la astrología medieval posterior. Estos vigías y centinelas del firmamento son fácilmente identificables porque son cuatro estrellas bastante brillantes y yo quiero invitar entonces como desafío, como aventura a quienes nos están hoy día escuchando para que se acerquen al cielo con un planiferio celeste, con un buen mapa astronómico, para que las ubiquen, recordando siempre entonces que lo que van a estar contemplando son ángeles, son inteligencias celestes que están puestas allí al servicio de Dios. Muchísimas gracias por su atención, por su paciencia y para cualquiera que tenga interés en mi trabajo, ahí está astrologiatradicional.com, que es el lugar donde pueden ubicarme. Hay un montón de artículos, columnas disponibles sobre este tipo de temáticas. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Vuelvo otra vez más a manifestar mi alegría de poder estar de vuelta en el Ibérico. Así es que me voy muy contento. Ojalá que hayamos todos podido aprender algunas cosas nuevas y entonces esperemos que nos volvamos a reunir en alguna próxima oportunidad. Cuídense mucho, harto cariño para todos, que estén súper bien. Un abrazote.